Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio en esta ocasión estar acá nuevamente con su programa La Biblia Responde. Es un privilegio estar desde las instalaciones de su canal amigo Holan 7 Internacional. Nos gozamos siempre en este programa recibiendo las preguntas, comentarios y consultas de algunos amigos. Tenemos muchos temas en cola que vamos a ir presentando en la medida que vayamos estudiando. En esta mañana vamos a tener la continuación del tema que arrancamos en hace 2 estudios, como fue el tema de las 7 iglesias. Y realmente son temas muy importantes. Como hemos visto, el mensaje de las iglesias sigue siendo pertinente para el día de hoy. Mis queridos hermanos, es un mensaje valiosísimo. Las promesas, las reprensiones, los elogios, los consejos, así como la presentación de Cristo en cada mensaje. Todo es de gran valía para nuestra vida y para nosotros los cristianos que estamos en los confines de los tiempos. Definitivamente, cada mensaje, cada situación de cada periodo de la iglesia viene a ser importante. Y siempre les saludamos desde la plataforma. Usted nos puede ver en YouTube. Estamos en Holan 7 Internacional, Holan 0. Estamos en su plataforma de Facebook Live, así como en diversos sitios de la web. Y también nos puede ayudar en Comunica. Ahí en Te Comunica, canal 263. Ahí estamos para cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para el tema de esta mañana. Es un tema muy importante y necesitamos la oración, necesitamos la dirección del Señor para este estudio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estar listos para estudiar de tu palabra. Queremos, Señor, que nos bendigas. Queremos, Señor, que nos hables esta mañana. Que seas tú, oh Dios, dándonos tu palabra, dándonos tu entendimiento y dándonos tu Espíritu Santo para aprender de la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Bendice, oh Dios, esta mañana el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Realmente la semana pasada hablamos acerca de Éfeso. La iglesia apostólica, la iglesia que va del año 31 al año 100, es la iglesia que realmente sale de las manos de Cristo. Pero vimos que la iglesia tuvo sus grandes desafíos. Era una iglesia con grandes características como paciencia. Habían trabajado, habían tenido un amor por Cristo, pero ese amor había ido en decadencia y hay consejos grandes acerca de la iglesia. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Dejamos en el año 100 la iglesia de Éfeso. Usted tiene esos programas en YouTube, los puede encontrar. Vamos iglesia por iglesia. Dejamos un poquito atrás esa iglesia y ahora vamos a ir a la segunda etapa de la iglesia. Es la iglesia de Esmirna. Ya acá en la etapa de la iglesia de Esmirna estamos hablando de los años del 100 al 315. Algunos la sitúan en el 321, otros en el 313. Pero por ahí anda. Nosotros la presentamos en el 315 por el bautismo de Constantino. Hay quienes la presentan en el 313 por el edicto de Milán. Y otros por el 321, que es cuando se da el edicto con respecto al domingo, aquel 7 de marzo, donde Constantino finalmente instaura el domingo como día de descanso. Lo cierto es que Esmirna
va desde el tiempo del año 100 hasta los 300 y algo, porque abarca prácticamente el periodo que se conoce en historia eclesiástica como el periodo de los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de todos aquellos líderes que se hacen cargo de la iglesia. Son aquellos líderes que presentan el liderazgo tras la partida de los apóstoles. Nosotros sabemos que probablemente, y así la historia lo confirma, de acuerdo a los escritos, Juan fue el último apóstol en dormir, allá por el 97 o 98, 99, antes del año 100. Sabemos que Juan termina ese ciclo, el ciclo de la era apostólica, el ciclo de la fe pura, por decirlo así. Aunque obviamente Éfeso ya enfrentaba problemas. Si ustedes analizan, había perdido el primer amor, había perdido, ya eso involucraba ciertas cosas que iban bajando en la parte espiritual y doctrinal. Entramos entonces, mis queridos hermanos, a el libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis y vámonos al año 100. ¿Qué encontramos luego de la partida de los apóstoles? Encontramos a líderes como Policarpio, encontramos a líderes como Tertuliano, tenemos a líderes como Clemente de Roma, Clemente de Alejandría. Ya el evangelio se iba extendiendo en el segundo siglo. Bueno, Pablo incluso tenía la idea de llegar hasta España, hasta Tarsis, y llega hasta Roma. Estaba todo el Asia Menor, Macedonia, Antioquia, todas esas regiones, Frigia. Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos 2, había una serie de hermanos de muchas partes. Ya el evangelio estaba avanzando muy fuerte en la parte del norte del Mediterráneo, la Europa mediterránea, incluso la parte euroasiática del Asia Menor, porque todas estas iglesias estaban ubicadas en la parte del Asia Menor, toda la región de la actual Turquía, así como la región arábica y más allá de los territorios persas y de la antigua Babilonia. Todo eso estaba alcanzado por el evangelio, pero ahora había llegado el momento en que la iglesia tenía que sobrevivir bajo el liderazgo de los padres de la iglesia, que muchos de ellos dejaron escritos, entre los cuales un poco después estuvo Agustín de Hipona. Todos ellos entre los siglos 2, 3 y un poquito el cuarto, con Jerónimo, quien tradujo la famosa Biblia Vulgata, ya lamentablemente con la influencia de los libros deuterocanónicos. Abelardo de Milán, Crisóstomo, todos ellos eran parte de esta generación de los siglos 2, 3. Ya el cuarto un poco más decadente, porque ya en el quinto, como vamos a ver en los mensajes de Pérgamo y Tiatira, ya el liderazgo había sido opacado por el emperador de Roma, que le había entregado el poder al papado. Concentrémonos hoy entonces en la segunda iglesia, porque tenemos abundante material. Esmirna es en realidad la única iglesia de las 7 iglesias que no recibe regaño, y esto es algo loable. Las 7 iglesias reciben, como lo explicamos, tienen una estructura. Está la introducción del ángel, cómo presenta a Cristo. Maravilloso. Vámonos al capítulo 2. ¿Verdad? Siempre está la presentación de Cristo. Luego de la presentación de Cristo está el mensaje de la iglesia, el elogio, el encomio. Luego viene el mensaje, la reprensión, el consejo y el galardón. Esto usted lo va a notar en las 7 iglesias. Algunas, como Esmirna, es la única que no tiene reprensión. Esto es algo digno de admirar. Y la Odisea es la única que no tiene elogio. Es interesante, ¿verdad? Como que no hay nada bueno que elogiar. Bueno, en una iglesia donde Cristo está fuera. Ya llegaremos sí, a esa parte. Vamos al capítulo 2 de
el libro de Apocalipsis 2:8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Siempre nos introducimos con el nombre, pero Esmirna era un lugar de la Asia Menor. Era una continuación de aquella calle que te llevaba a darle la vuelta a esas 7 iglesias. Era la continuación de esas regiones del Asia Menor en la hoy actual Turquía. Esmirna era un lugar donde había un grupo de hermanos. Ahora, la palabra Esmirna viene en realidad de la palabra mirra. Mirra era algo fragante, era un olor. Sin embargo, es interesante esto, que la mirra, para que soltara su mayor olor, su mayor ambientar, ¿verdad? Aquello que tú querías, tenía que ser aplastada o machacada. Tenía que ser, digamos, de alguna manera, lo llamamos, la palabra que utilizaríamos, no molida, pero sí machacada, aplastada, ¿verdad? Mucho que ver con la suerte de la iglesia. No de balde Dios escogió los nombres y los lugares. Para que soltase su mayor olor, la mirra, de donde viene la palabra Esmirna, tenía que pasar un proceso de aplastamiento, un proceso de machacado. Así el creyente debe pasar por la tribulación para mostrar ese olor a Cristo. El holocausto, para olor grato, debía ser ofrendado. Es un principio bíblico. Así como la mirra pasaba ese proceso de aplastamiento, de machacado, así también los creyentes de la iglesia de Esmirna fueron brutalmente perseguidos, hermano. El siglo II se destaca por la historia, la conoce así como las 10 grandes persecuciones. Fue el tiempo de Adriano. Domiciano alcanzó la última parte, Adriano, luego tenemos a emperadores como Diocleciano, entre otros, que promovieron grandes matanzas, grandes persecuciones para este tiempo. Y aquí es donde nos damos cuenta que el evangelio tiene un precio altísimo que es ser pagado para el creyente. Sabemos que la salvación es por gracia. No estamos diciendo que los mártires se ganaron el cielo por sus muertes, pero que la iglesia de Esmirna nos muestra que realmente seguir a Cristo tiene un precio altísimo. Esto para los que hoy pretenden vender un evangelio muy light. Hoy en día, con esto del mundo, se vende una idea de que esto no cuesta nada, ¿verdad? La gracia es gracia, lo sabemos, y la salvación no tiene que ser ganada por nadie. Cristo ya ganó la salvación. Como pueblo adventista del séptimo día, proclamamos la salvación por gracia, aunque en algunos círculos se nos acusa de legalistas o de que tratamos de presentar salvación por obras, pero esto no es así. Nosotros creemos en la salvación por gracia, pero estamos explicando el mensaje de Esmirna de que aunque tú eres salvo por gracia, muchas veces la fe que tú ejerces en Cristo te puede costar la vida. Como le ha costado a muchos misioneros y como le ha costado a mucha gente en la actualidad, especialmente en países donde hay mayoría musulmana o mayoría hindúe o en otros países, incluso en nuestra América, que mayormente ha sido cristiana, también ha habido personas que han ofrendado sus vidas a Cristo. Y entonces, hermano, eso es el significado de ese nombre. Mirra, Esmirna, ¿verdad? Ese olor fragante sale de ese apretamiento, de ese aplastamiento, de ser prácticamente aplastado, machacado para dar ese olor. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último. ¿Cómo se presenta Cristo acá? El primero y el último. Se presenta como el primero y el último. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como el que es el primero. Definitivamente no hay otro antes de Él. El primero en todo, hermanos queridos. Cristo es Dios, definitivamente. Como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. El primero, también el último.
Si todo tiene un inicio, Cristo era antes de ese inicio. Y si todo tiene un final, Cristo es después de ese final. Cristo es todo, 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 todo. Él está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, escribe el ángel de la iglesia, escribe el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice esta versión. Otras versiones dicen, el que estuvo muerto y vive. Definitivamente, hermano, Cristo le dice a Esmirna, yo también ofrendé mi vida. Yo también estuve muerto por la palabra. Yo también fui un mártir, el mártir de los mártires, nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de ofrendar la vida, Cristo Jesús. Y él de antemano plantea y les dice, señores, si ustedes mueren por el Evangelio, yo también estuve muerto. Yo soy la garantía de que las muertes de ustedes, hermanos de Esmirna, va a ser de victoria. Yo estuve muerto y vivo. Se presenta así, preparando a los hermanos del siglo II y principios del siglo III. Yo lo he fechado del sí en el 315, por el gran edict, por el gran bautismo de Constantino en el 315, donde ya las cosas comienzan a tener un giro, y lamentablemente no bueno, que veremos en Pérgamo y en Tiatira. Así que, mis queridos amigos, él dice, yo estuve muerto. Cristo dice, yo enfrenté esto que tú vas a pasar. Yo enfrenté el Getsemaní solo. Yo enfrenté la soledad. Enfrenté al verdugo. Enfrenté la cruz. Enfrenté los clavos. El mensaje sigue vigente para el día de hoy para nosotros. Cristo te dice, yo enfrenté ese problema que tú estás viviendo. Estás afligido por esa situación económica. Estás afligido por ese endeudamiento. Dice Cristo, yo lo enfrenté. Hermanos, no hay agonía, no hay sufrimiento, no hay lágrimas que Cristo no haya enfrentado. Muchas veces creemos nosotros que Dios no está a nuestro lado cuando estamos enfrentando. Aún a los amigos y hermanos que quizás en estos momentos estén enfrentando un diagnóstico muy negativo de salud. Quizás tú estás viendo este tema a través de tu celular o a través de alguna pantalla. Estás en un hospital desahuciado, probablemente con el COVID, con un cáncer o con una leucemia o un VIH-Sida. Hoy Dios te dice, yo estuve muerto. Hoy Dios te da una palabra de victoria sobre la enfermedad y sobre la muerte. Es el mensaje que le da Esmirna. Es el Padre amoroso acariciando al Hijo, a la Esmirna sufridora, diciéndole, yo sé que estás en manos de estos bárbaros, hermano. Era prácticamente el deporte oficial de Roma, matar cristianos. Si ya había habido mártires en el siglo I, se incrementó mucho más las persecuciones en el siglo II, III y IV. Por eso es que él le dice, yo estuve muerto. Él se introduce con ese mensaje. Yo ya pasé lo que el salmista diría, el valle de la sombra y de la muerte. Aún para aquellos hermanos en Cristo que hemos enfrentado este momento de perder un ser querido, o quizás nos va a tocar en algún momento descansar, Dios nos dice, yo ya estuve muerto, pero vivo. Mi resurrección es la garantía, Esmirna, de tu victoria. Mi resurrección es la garantía de que más allá de que tu cuerpo baje a la tierra por el COVID, por el SIDA, el cáncer, la artritis, la insuficiencia renal, o por un crimen de alguien, o porque tú ofrendes tu vida por el Evangelio, mi resurrección es la garantía de que tú vas a ser levantado, dice el Señor. Es un mensaje muy vigente para nosotros. Es un mensaje que nos llena de esperanza. Es un mensaje que nos trae consuelo, como fue un mensaje que le llevó de consuelo a ellos. No era fácil saber escuchar de Cristo que irás a la cárcel y vas a morir sin ninguna apelación. Porque el Evangelio no hace falsas promesas, contrario a como muchos lo quieren presentar hoy. Hoy muchos hablan de que si estás en Cristo no te va a tocar la pandemia. Eso es antibíblico. Otros dicen, si estás en Cristo, ninguna enfermedad tocará tu morada. Eso no dice la Biblia. Más bien Él dice, yo estuve muerto, pero vivo. Él oró al Padre y dijo, si puedes pasar de mí la copa,
Pero él dijo, pero encima de lo que yo quiera está tu voluntad, Señor. Esa debe ser la actitud de nosotros. Y eso es lo que él está semblanteando a los hermanos de Esmirna. Él les dice, sepan las cosas que vienen. Porque el Evangelio nunca te pinta las cosas color de rosa, como hoy en día lo presenta el falso y así llamado falsamente Evangelio de la prosperidad. Algunos creen que es una fórmula que al llegar a Cristo mis finanzas se van a multiplicar, los problemas van a desaparecer y nada malo va a pasarme. Y cuando vienen las desgracias, entonces vienen las blasfemias hacia Dios. Y dicen, bueno, ahora estoy en Cristo, ¿y qué pasa? Desde que estoy en Cristo perdí las amistades. Desde que estoy en Cristo mi familia ha sido atacada. En Cristo he tenido pérdidas de familiares. Hermanos, porque es que el Evangelio es persecución también. El Evangelio no es solo color de rosa. Claro, llegará el momento, y no estamos diciendo que esto es el Evangelio es masoquismo, que todo es sufrimiento, no. Y Cristo así lo ha prometido. Llegará el momento en el cual todas las cosas primeras habrán pasado, dice Apocalipsis 21. No habrá allí muerte, no habrá llanto, no habrá clamor. Llegará ese momento. Pero Él no nos engaña. Él dice, yo estuve muerto y vivo. Recuerda eso. El camino el cual tú estás pasando ya alguien lo pasó. El camino del sufrimiento, de la ignominia, del oprobio y finalmente de la muerte por la causa del Evangelio. Por eso Él dijo en Lucas 8:38, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nunca Cristo nos ha presentado la huella del Evangelio como un lugar color de rosa. Habrá una negación, incluso muchas veces a la misma familia. Habrán problemas, habrán dificultades, hermanos. Los hermanos de Esmirna enfrentaron incluso la entrega de los mismos familiares. Jesús ya lo había dicho eso en San Juan 16. Viene la hora en que incluso seréis entregados por vuestros familiares y por vuestros amigos y por vuestros hermanos, incluso de la misma iglesia donde crecimos. El apóstol Pablo, cuando da el consejo a los hermanos de Éfeso, él le dice en la despedida, allá en Hechos 20, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que atacarán al rebaño. Así que es crucial entender el mensaje a Esmirna. Sigue siendo pertinente, porque ojo, cuando nosotros vemos a Juan en Apocalipsis 20, cuando ve a los creyentes, Juan dice, vi a los que recibieron facultad de juzgar, hablando del milenio, de los redimidos en el milenio, dice, los que fueron muertos por causa de la palabra, del testimonio, y oiga lo que dice, y que no adoraron a la bestia y a su imagen. Así que, hermanos, los mártires no han finalizado. Lo importante es que si vivimos o morimos, lo hagamos en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:11, si vivimos somos de Cristo y si morimos somos de Él. Y esa es la introducción que Él se da. Soy el primero y el último. Yo manejo todo. Todo está bajo mi control. Pero recuerda esto, el camino que tú vas a pasar ya lo pasé. Yo estuve muerto, pero vivo. Mis amigos, hermanos, vamos a escuchar en estos momentos una alabanza. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia,
sin sonido del himno. Le dijo. Gloria a Dios. Nunca, nunca, nunca. Así es, mis queridos hermanos. Nunca, nunca. Himno legendario de batalla que debe ser una realidad en nuestra vida. No te dé temor predicar, no te dé temor hablar, no te dé temor vivir, pero tampoco sintamos temor si nos tocara morir. Realmente es impresionante cuando pasamos las páginas de la historia de nuestros hermanos. ¿Cuánto han sufrido? El Evangelio realmente nos debemos a Cristo, amén, pero también a todos los mártires, hermanos. Debemos de honrar la memoria de tanta gente linda y digna que prefirió el oprobio, la muerte, por ser fieles a Dios. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Claro, nosotros nos estamos enfocando en el periodo de las iglesias que va desde la ascensión de Cristo hasta su venida. Pero recuerden grandes hombres del ayer, del Antiguo Testamento, hombres como Daniel, los jóvenes hebreos, que sobrevivieron, pero otros no. Otros como Zacarías, que fue apedreado allí en el altar. Otros también como el mismo Abel, a quien la Biblia declara el primer justo. Fueron muertos por la palabra. Ahora, hermanos, avanzamos un poquito en el mensaje. Vemos la introducción y veamos el elogio maravilloso. Ojalá sea también para nosotros esta palabra. Note lo que dice en el versículo 9. Conozco tu tribulación. Gloria a Dios por eso. Dios ve tus lágrimas. Dios ve tu pobreza. Aunque somos ricos. Quizás no tengamos la mejor casa de la cuadra o del barrio donde vivamos, pero somos ricos. Recuerde eso. Somos herederos con Cristo. Lo que pasa es que en este mundo obviamente no vamos a tener las cosas que a veces queremos. Esto porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Conozco tu tribulación, dice el Señor. Estamos en el versículo 9, para aquellos que nos van siguiendo con la Biblia. Apocalipsis 2:9. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Las condiciones aparentemente infrahumanas. Recuerden que muchos de ellos estaban en las mazmorras, en los calabozos, a causa de la fe. Y entre estas grandes mártires hay una en especial, ¿verdad? Que yo recuerdo, he leído muchas crónicas acerca de los hermanos de este tiempo, y habían dos hermanas de la iglesia que estaba en Filipos. Ya estamos hablando del siglo II y algo, y una de ellas era Juana de Filipos, que estaba recién alumbrada. Llegaron a su casa, la sacaron a ella y a su madre con su niño. Iban a ser ejecutadas porque creían en Cristo Jesús. Y entre las crónicas de Clemente de Roma podemos hallar el relato de Juana, quien cuando estaba por ser echada a los leones, vino y le dijo el guarda: puedes vivir por tu hijo, no tienes que morir. Era un niño de brazos, hermano. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría yo? Podríamos decir: Señor, déjame criar a mi hijo, después muero por ti. Y Juana llama a su madre y le entrega a su bebé. Le entrega a su bebé en brazos y le dice: madre, me toca morir por mi Señor. Y fue brutalmente muerta en los feroces leones. Qué gran ejemplo, hermano. Como cuando dijo Tertuliano: he servido 84 años a mi Señor y me ha tratado con amor. ¿Y por qué yo, si Él 84 años de amor me ha dado, yo le daré el último día de mi vida una traición? Matadnos, despedazadnos. La sangre de los cristianos es semilla del Evangelio. Y así tenemos otros grandes relatos. Conozco tu tribulación, dice el Señor. Conozco tu pobreza. No es que Dios es ajeno, hermano, a que nuestros bolsillos no están llenos. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos sirviendo a Cristo? Quizás estaríamos en palacete. Como dice el himno: antes que ese rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo. Esa fue la decisión de los hermanos de Esmirna. Ellos prefirieron a Cristo a las riquezas de este mundo. Quizás estás tú en la decisión
de tomar un trabajo bien pagado. Te has coronado en tu carrera, has logrado el trabajo de tus sueños, pero resulta que te están obligando a ir el sábado. Hermano, elige a Cristo. Quizás lo que tu familia te diga, no hagas caso a esos pastores extremistas, a esos predicadores. No, hermano, el evangelio es de decisiones radicales. En el evangelio se sirve a Dios o a Satanás. Conozco tu tribulación, dice el Señor. Él sabe lo que estás pasando, hermano. Él sabe lo que ha acontecido en tu hogar, en tu familia. Conozco tu pobreza, dice el Señor. Sabe que no lo tenemos todo, mi querido hermano. Conozco tu pobreza. Sin embargo, eres rico, dice el Señor. Eres rico, dice el Señor. Amén. Vale la pena un amén. Eres rico, dice el Señor. Eres rico. Porque tenemos una riqueza que no la quitan los bancos. Tenemos una riqueza que no la quitan los gobiernos. Tenemos una riqueza en los cielos, hermanos. Dice el apóstol Pedro, tenemos un tesoro inmarcesible. Tenemos un tesoro que, como Jesús lo dijo, donde el ladrón no hurta, ni el obrón corroe. Es el tesoro celestial. Somos coherederos. Y el mensaje es claro. Conozco tu tribulación, tu pobreza, sin embargo, eres rico. No te dejes ofuscar por las cosas temporales, mi querido hermano. No te dejes engañar por las cosas temporales. Es cierto, hay cosas temporales, sí lo es. Hay cosas atractivas, sí, claro. ¿Quién de nosotros no quisiera tener resueltos los problemas, hermano? Hacer uso solo de una tarjeta y pasarla y ya pagar todo. Claro, obviamente, no estamos diciendo que el evangelio es miseria, pero estamos claros que sí, lo que está diciendo es que, obviamente, que tu riqueza es celestial. Todo lo que tú tienes aquí, gloria a Dios si tienes buenos vehículos, pero debes de tener claro que eso es temporal. Gloria a Dios si tienes una buena casa, buenos estudios. Pero todo eso está sujeto a que Dios es primero y que es temporal. Si no, entonces vamos a correr la suerte de la mujer de Lot. Salió de Sodoma, pero su corazón quedó en las riquezas de Sodoma. Iba su cuerpo corriendo, mas no pudo aguantar la mirada y volvió a donde realmente estaba su corazón. Por eso Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es tu carrera, tu negocio, y por eso transgredes los mandamientos de Dios, ahí te vas a perder, mi hermano. Correremos la suerte del joven rico. Y ese es el mensaje que Él nos da de ánimo. Y les dice a ellos, aquí no temas temor de la pérdida. Probablemente Juana de Filipos pudo haber dicho, mi hijo. Pero ella sabía que tenía una riqueza mejor. Ella sabía que su hijo aquel tierno quedaba en manos de Cristo. No sabemos la suerte de ese niño, pero estamos seguros que los nombres de esa familia están en los registros celestiales y que Juana va a disfrutar de su bebé en la eternidad. Aquella mujer de fe, héroe, como muchos otros, de la fe de los siglos 2 y 3. Grandes hombres, como dice Hebreo, de los cuales el mundo no era digno. Estas son verdaderas leyendas. Hoy en día el mundo llama leyenda a futbolistas, a jugadores, a leyendas a cantantes, a gente millonaria. No, hermano. Las leyendas en el reino son aquellos que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo. Y dice el Señor, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. Lamentablemente ya en el siglo II habían falsos creyentes. Ahora, ¿por qué la referencia al judaísmo? Obviamente porque el cristianismo nació en la cuna judía. Obviamente ahí es donde nace el camino cristiano. Primeramente le llamaban los del camino. Luego fue en Antioquía que comenzaron a llamar los cristianos. Pero al principio había una referencia judaica al cristianismo. Por eso es que el Señor hace referencia a los que dicen ser judíos, a una manera de ser
los que pretenden ser hijos de Abraham, pero en realidad no lo eran. Sus obras no eran como las de su padre Abraham. Incluso en Juan 8, Cristo los desnuda y les muestra su error, donde les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Igual que ellos fueron homicidas, porque ellos finalmente crucificaron a Cristo. Algunos decían ser judíos. Ya en los siglos II habían falsas epístolas y falsos evangelios. Pretendían ellos tener la verdad y ya comenzaban a desacreditar a los padres de la iglesia, a los que sí se mantenían fieles a Dios, a los hermanos de Esmirna. Y por eso sabía el Señor que este grupo de gente, dice, él conocía la blasfemia de estos que pretendían ser hijos de Abraham, pero no lo eran. Dios sabe identificar quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Más bien Dios viene y les llama sinagoga de Satanás, porque ya estaban introduciéndose en la iglesia pequeños movimientos que rebajaban la fe. Poco a poco, ya desde los tiempos de Esmirna, comenzaba la fe a ser expoliada, a ser corroída por estos que pretendían ser supuestamente hermanos y verdaderos judíos. Como hoy, muchas veces, lamentablemente hoy lo podemos ver en muchos movimientos que falsifican el evangelio, rebajan las normas, rebajan la fe y finalmente destruyen la causa de Cristo. Ya esto lo estaban enfrentando los hermanos de Esmirna, mas ellos permanecían fieles. Note lo que dice el versículo 10: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. Está claro el mensaje de Dios. Y lo hemos dicho. Por eso decía el himno: no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es el mensaje de la iglesia de Esmirna. No tengas temor de lo que vas a padecer. Cristo no pinta un arco iris y le dice: no, va a ser todo color de rosa. No, esto va a traer sufrimiento. Las cosas van a ponerse color de hormiga, diríamos hoy. Van a estar difíciles. Por tu fe serás perseguido. Quizás tú estás enfrentando problemas por tu fe. Has perdido el empleo por causa del sábado. En tu familia hay incomprensión. Quizás hasta enfrentes separaciones de hijos y separaciones familiares a causa de la fe. Dice el Señor: no tengas miedo de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Algunos irán a las mazmorras, irán a las cárceles, como Pablo. Algunos, el precio de la fe será estar encerrados, dice, para que seáis probados. Las tribulaciones son pruebas, hermanos. No blasfememos, no neguemos la fe, aún en los momentos más difíciles. Esto sucedió vívidamente en los siglos II. Diocleciano, Domiciano, Aureliano, Adriano, entre otros Césares, armaban grandes persecuciones contra los cristianos. Desde los tiempos de Nerón, cuando había una desgracia en el imperio, se culpaba a los cristianos, muertos a espada, degollados, quemados, echados a los leones, o en las famosas así garitas, donde eran una especie de cuevas con grandes serpientes y víboras, donde eran finalmente molidos los cristianos. El Señor está claro de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Esmirna. Habrán pruebas de cárcel. Algunos previamente eran enviados a las cárceles a ver si a través de esos tiempos de soledad, de tristeza y de oscuridad negaban la fe. Era una batalla mental, obviamente. Satanás, por eso dice: Satanás echará a algunos de vosotros. El diablo personalmente llegaba a esa celda a decirles de que se negara. Tu vida puede ser salvada si niegas la fe. Probablemente se lo dijo a Juana de Filipo: niega tu fe y Dios no te va a castigar porque vas a criar a tu hijo. Pero aquella mujer dijo no. Se la entregó a su madre. El niño quedó en manos de su abuela. Pero ella dijo: no puedo negar a Cristo.
Qué gran, si nosotros alabamos a Abraham por aquel gesto de Isaac, también en los registros celestiales está el gesto de Juana, así como de otros miles de mártires de ese tiempo. El Señor dice, estarás en la cárcel, será prueba. Ellos también tuvieron su tiempo de angustia. Es el tiempo de la lucha mental, es el tiempo de la angustia mental. Pero dice, tendréis tribulación de 10 días. En profecía estos 10 días podrían ser 10 años. Hay dos interpretaciones que generalmente se le han dado a estos 10 días en el tiempo de la persecución a Esmirna. Algunos hablan de los 10 años feroces que estuvo Diocleciano persiguiendo a muchos cristianos. Algunos hablan de cifras de más del 1.000.000 de cristianos en todo el imperio que fueron asesinados. Otros hacen referencia a las 10 grandes persecuciones. No que hubieron 10 persecuciones, porque hubieron más, pero sobresalen 10 grandes persecuciones entre el siglo II e inicios del siglo III, que es el siglo del periodo de Esmirna. Probablemente las dos tengan razón. Obviamente las dos fueron históricas, porque en realidad el derramamiento de sangre fue terrible. Todo por no someterse al paganismo ni a la idolatría de los emperadores de romanos. Habrá gran tribulación, dice el Señor, de 10 días. Pero, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Ote bien. Nuevamente Jesús no dice, bueno, yo iré a sacarte de la cárcel como lo hizo el ángel con Pedro. Jesús no dice, bueno, yo cuando esté frente a la espada voy a detenerla, como lo dice el conflicto de los siglos cuando habla de la persecución en el tiempo de angustia, que las espadas serán destruidas por los ángeles. Pero en el tiempo de angustia es porque ya no hay necesidad de mártires. Pero estamos hablando cuando ya terminó el tiempo de gracia, no antes. En el tiempo de los edictos, en el tiempo previo de angustia, hay mártires. Sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor. Es que el evangelio no es un asunto de 1 año, de 2 años, hermano. Si tú estás tomando la decisión de seguir a Cristo, debes de estar claro que esto es hasta el final. Seguiremos a Cristo hasta el final, mi querido hermano. Seremos fieles a Cristo hasta que Él venga. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un consejo, no hay reprensión para ellos. Eran una iglesia formidable, hermano, a pesar de que habían falsos judíos. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es que está hablando de realmente de la vida, que realmente es vida. Por eso Juan dice en 1 Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. No es tener las cuentas bancarias llenas, tener la vida. No es tener aparente éxito laboral la vida. La vida es Cristo. Oh, gloria a Dios si Él te bendice. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios si Él te bendice con una buena casa, un buen trabajo. Que Dios bendiga tus arcas, tus cuentas bancarias, tu vida, tus hijos. Porque es promesa. Él dice, y bueno, envío la bendición hasta 1000 generaciones. Sin embargo, en el contexto que estamos estudiando, dice Él, aquí lo importante es la corona de la vida. ¿Y cuál es esa corona de vida? Lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, cuando dice, yo ya estoy para ser sacrificado, pero me espera la corona de la vida, la cual me dará el juez justo. No solo a mí, dice Pablo, también a los de Esmirna, también a los del siglo XX, a los hermanos que enfrentan la pandemia, a todos aquellos que esperan la venida, esa corona de vida. ¿Y cuál es la promesa con la cual se despide nuestro Señor Jesucristo finalmente a los hermanos de Esmirna? Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, sacude tu oído, retiñe tu oído, limpia ese oído y escuchemos con atención lo que Él está diciendo. Escuchemos con mucha atención. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte.
Esta es la promesa para Esmirna. Vas a enfrentar la primera muerte. Te va a tocar dormir. Pero es que para Dios la muerte que es eterna es la segunda muerte. Es la muerte de los impíos. Es la separación final de Dios. Lo que hoy nosotros conocemos como la muerte y que es el pan de cada día, lamentablemente, porque así es, diario muere gente, hermano. Diario hay accidentes, diario hay crímenes, diario hay hospitales, enfrentan pacientes que mueren. La muerte ha venido a ser casi normal. Nunca la vamos a llamar normal, pero es parte del diario vivir, pero eso es un sueño. El Señor dice, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no irá al lago de fuego, donde es exterminio total. No será separado para siempre de Dios. Los que experimentamos esta muerte temporal es solo un sueño. Incluso los mártires de Esmirna solamente enfrentaron, solamente es que durmieron. No es que fueron muertos así para siempre. Ellos simplemente durmieron en Cristo. No tengas miedo, dijo el Señor. Por eso Jesús lo había dicho. No temáis al que mata el cuerpo. Antes ten miedo al que mata el espíritu. O sea, al que te lleva a la perdición. Y todo aquello, hermano, que te puede llevar a la perdición eterna, eso sí tiene que tenerle miedo. Pero aquellas cosas que nos separan temporalmente de Dios como la muerte, no le tengamos miedo. Por eso el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. La muerte es ganancia cuando se muere en Cristo. Y este es el mensaje para nosotros hoy. Evitemos la perdición, dice el Señor. Evita la muerte eterna. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos este tema de la muerte eterna, es la muerte que experimentó Cristo en la cruz. ¿Sabía usted que Cristo no experimentó la primera muerte en el Calvario? Él no solamente durmió en el Calvario, Él fue separado del Padre. Por eso es que espiritualmente Él sí era prelapsario. Por eso el ángel dice, el santo ser que hay en ti, cuando le dice eso a María, allá en Lucas 1. Cristo no nació, como dijo David, en pecado, ni fue concebido en pecado. Él era hijo de Dios al nacer. Por eso Pablo lo llama el segundo Adán. Sin embargo, cuando llegó el Calvario, él dice, ¿por qué me has abandonado? Es hasta ese momento que hay una separación del Hijo y del Padre. Separación que nunca había habido ni en los confines de la eternidad. Porque en ese momento Jesús experimentó la separación que producirá el pecador con Dios. Él experimentó la perdición eterna. Más allá de los clavos, los latigazos, la lanza, el derramamiento de su sangre, había un dolor más agudo en el corazón del Hijo. Era la separación con el Padre. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Se cumplió lo que dice Isaías 59. He aquí el pecado ha hecho separación entre mí y vosotros. Al Cristo llevar la culpa del mundo, automáticamente experimentó el castigo. Y el castigo por el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte eterna. No solamente de la muerte temporal. No solamente está hablando de esta muerte de ahora. Está hablando de la muerte eterna. Ese es el castigo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que le dice el Señor a Esmirna. Vas a morir, vas a ir a la cárcel. Es lo que te dice Dios hoy. Algunas personas creen que si estás en Cristo no puedes morir. No, la muerte es algo presente aún para el creyente. El COVID, la leucemia, el cáncer. Nosotros no estamos ajenos a la realidad del pecado. De este lado de la eternidad nos puede pasar de todo, menos algo, y es la perdición.
Podemos ser asesinados, lamentablemente. Un ladrón, alguien nos puede matar. Estamos en este mundo y recuerda que el diablo está acá. Pero, dice el Señor, yo te garantizo la victoria eterna. Yo te garantizo la victoria eterna. Al que venciere no será tocado de la muerte eterna. Qué maravillosa noticia. Y obviamente si no tienes muerte eterna, tienes lo otro, la vida eterna, que solo es para los que creen. Aquí, y esto es una verdad para que cerremos, hermano. Los perdidos tienen muerte eterna. Este texto desbarata esa teología falsa de que los impíos van a arder y arder y arder por los siglos de los siglos. Eso no existe, hermano. La receta para el pecado es la muerte eterna. La desintegración total del cuerpo. La desintegración y separación de los perdidos para siempre de la fuente de vida que es Dios. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Teníamos mucho más material de esta iglesia, pero rescatamos el mensaje. Él estuvo muerto y vive, y Él nos garantiza la vida eterna. No tengamos miedo de las cosas que vamos a enfrentar. Si por Cristo nos tocara morir, nos toca tomar esa decisión, hagámoslo sin dudar. Que Dios te bendiga, hermano, y que sepas que Él está con nosotros siempre, todos los días, aun si estamos en la cárcel, y aun si estamos en el lecho de muerte, y aun si dormimos, Él nos garantiza la resurrección. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu llamado. En esta hora, oh Dios, recibimos tu palabra. Danos tu valentía para enfrentar incluso la muerte por la fidelidad a ti. Danos esa paciencia y ese amor que hubo en Esmirna. Bendícenos a todos. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.